tema. Bien, siguiendo con la descripción de la palabra de Dios, dice ya en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre. Esta es la respuesta del Señor Jesús antes del versículo 4, ¿verdad? Hablando de los engaños. Dice el número 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. Y como hemos visto, esta profecía se ha cumplido de forma extraordinaria. Yo sé que han habido muchas personas, falsos profetas, personas que se han levantado aduciendo ser el Cristo, pero esta profecía va mucho más allá de personajes. Va mucho más allá. Y hoy en día, cuando vemos al mundo cristiano, vemos cómo el mundo cristiano está dividido. Hay iglesias por doquier con diferentes creencias, diferentes doctrinas. Créalo. Y se lo digo con toda seguridad, eso es parte del gran engaño de la mentira de Satanás, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurriría que todas las iglesias sean las verdaderas. El Señor Jesús tiene, bien lo decía la palabra de Dios, Dios tiene un solo pueblo, y cuando nosotros vemos ese montón de iglesias hoy en día, vemos que todas tenemos diferentes creencias. Allí es donde nosotros debemos de escudriñar, investigar, a ver cuál de esos pueblos, de esos grupos de cristianos cumple con los requisitos establecidos en la palabra de Dios como su pueblo. Y versículo número 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Nosotros hablamos de estos temas, especialmente a grandes rasgos, porque es una situación, es un tema, por decirlo así, muy amplio. Esta profecía abarca muchísimas cosas, pero nos enfocamos especialmente en las guerras y decíamos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son señales inequívocas del pronto regreso de nuestro Señor Jesús y de las señales que dejó el Señor Jesús dicho que iban a suceder. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os engañe, que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, esto es muy importante saber que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo número 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es como dando un poquito más elementos en relación a la guerra. Y decíamos, Primera y Segunda Guerra Mundial, por eso se le denomina Guerra Mundial, los reinos del mundo, todas las naciones estuvieron involucradas en estos conflictos. Pero, atención, no queremos decir que esta Primera y Segunda Guerra Mundial es todo lo que va a suceder en el mundo. No, la guerra continuará hasta el tiempo del fin y en mayores proporciones. Pero queremos decir que esas son señales muy fidedignas de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y mire la segunda parte del versículo 7, del cual vamos a hablar el día de hoy, y habrá pestes. Esta palabra es muy conocida hoy en día. Hemos tenido pandemias terribles en los últimos años y hambres. ¿Qué de las hambres? Hambres. Y después, ¿qué dice? Y terremotos en diferentes lugares. Como ya les dije, hemos estudiado ya los versículos 4, 5 y 6 y parte del 7. El día de hoy nos estaremos concentrando en él, ¿verdad? Especialmente en la segunda mitad. Y por supuesto, el versículo 8, el cual sin duda alguna, y no me equivoco en señalar, es este momento justamente en el cual estamos entrando, o ya, quizás ya hemos entrado, ya va avanzado el tiempo del fin. Versículo 24:8 dice la palabra de Dios, y aquí es donde estamos, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es todo esto según la palabra de Dios? Todos esos acontecimientos que nosotros, o la palabra de Dios señala, la guerra, las mentiras, señales de guerra, pestilencia, terremotos, enfermedades, las grandes hambres que han socavado a este mundo, ¿verdad? Es parte de lo que la palabra de Dios nos viene anunciando.
Quiero formular la pregunta y ya básicamente ya les di la noción acerca de ella. ¿Ha pasado o está pasando lo que dice la palabra de Dios? Definitivamente, mis queridos hermanos, Dios es veraz y no se equivoca. Todo se ha venido cumpliendo y se está cumpliendo al pie de la letra en este momento de la historia. Y como para adornar estas citas, he aquí la noticia de la semana. La noticia de la semana, mis queridos hermanos, es que acaba de suceder recién esta semana que pasó ese tremendo terremoto que ya van superado las 20,000 muertes. Yo les aseguro que va a continuar la cifra de muertos. No quisiéramos ni decirlo, pero lamentablemente esto va a suceder así. Eso va a continuar porque la destrucción ha sido masiva, ha sido catastrófica, terrible, allá en el país de Siria, en el país de Turquía. Terrible, mis queridos hermanos. Da mucha tristeza realmente todas estas situaciones que están sucediendo allá en el Medio Oriente. Miles y miles de familias, personas están sufriendo la pérdida de sus familiares, pero también están muchos debajo de los soterradas, debajo del cemento, de las plataformas, de los muros, de los edificios. Esto parece una guerra como la que se está librando básicamente allá en Ucrania. Mis queridos hermanos, ya han superado los 20,000 muertos. Dígame usted, ¿no es parte de las señales que el Señor Jesús advirtió que iban a pasar? Yo creo que sí. Sin duda alguna, todo lo que está pasando tiene que ver con lo que Dios, el Señor Jesús, manifestó en su palabra. Han habido grandes hambrunas. La palabra de Dios nos mencionaba allí, dentro de las señales sumadas a las mentiras y a las guerras, las pestes. ¿Qué de las pestes? Han habido en los últimos tiempos tremendas tempestades, ¿verdad? ¿Y qué de las hambres? Según la ONU, cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre. Escuche bien esa cifra escalofriante. Aquí estoy en la página de la ONU. 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8.9% de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en 5 años. El mundo, según la ONU, no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero en el año 2030, porque esa es parte de la agenda. El punto número 2 de la ONU es poner fin al hambre. Pero según ellos, el mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para el año 2030. Si continúan según ellos las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superan ya los 840 millones de personas para el 2030. Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa. Escuche bien, no una hambrita, es hambre severa, no tienen absolutamente nada que comer. Debido principalmente, dice, a los conflictos. Y por supuesto, todo está relacionado, es lo que venimos hablando. El Señor Jesús no se equivoca. De las guerras resultan los conflictos, lo está diciendo la ONU. Dice, debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos.
el cambio climático y las recesiones económicas que mayormente son inventadas por el enemigo. La pandemia de COVID, ¿qué le parece? 19 dice, podría duplicar ahora esa cifra y sumar unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales del 20 estamos hablando ya del 2020. Estamos hablando que ya pasó. A este momento, a esta altura, yo les aseguro que las hambrunas, las hambres van a ser terribles. Y bueno, en la historia han habido cualquier cantidad de hambrunas y cualquier cantidad de muertos. Yo tengo la historia acá en la Wikipedia. Me pasaría yo toda, no sé si yo pueda presentarles por acá. Yo pudiese pasar acá todo el rato, déjenme mostrarle acá para leerles algo un poquito. Me podría pasar todo el rato hablando de las hambres que han pasado, que han sucedido en el mundo. Es extraordinariamente enorme las cantidades de hambrunas que han habido en todo el mundo. No solamente acá en nuestro alrededor. De hecho, América ha sido de los menos golpeados, pero África y todas estas naciones han sido terriblemente golpeadas por el hambre. Bueno, tenemos acá, empezando ahí, hambrunas. Wikipedia tiene un trabajo extraordinario. Hambrunas del antiguo Egipto, hambrunas de romana en el 441 a.C., pero vamos a concentrarnos ya después de Cristo, porque las profecías se cumpliría exactamente en el tiempo del fin. Estamos hablando de 1798 para acá. Es donde se han presentado grandes hambrunas. Por ejemplo, la hambruna de Japón en 1229 a 1232, como podemos ver aquí en esta parte. Grandes hambrunas del siglo XIII en las Islas Británicas, grandes hambrunas en el siglo XVI, gran hambruna en el 1315 a 1317 en Europa del Norte, el gran hambruna de la India en 1344. Óigame, es que nosotros iríamos por toda esta página aquí de Wikipedia y realmente nos pasaríamos toda una tarde, toda una noche leyendo acerca de las hambrunas. Es tremendo, es amplio, mis queridos hermanos y amigos. ¿Y qué de los terremotos? Bueno, yo me voy a ir a Wikipedia aquí también para seguirles hablando un poquito, porque realmente, mis queridos hermanos, es impresionante cómo la palabra de Dios se está cumpliendo de una forma extraordinaria y nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, porque no sabemos, en cualquier momento y nos puede tocar. No estamos exentos de que nos pasen situaciones como lo que están sucediendo actualmente en otros países. Por ejemplo, según Wikipedia, la siguiente tabla presenta los terremotos de mayor magnitud sucedidos desde 1813. Escuche bien, el fin, según los estudiosos, el tiempo del fin se extiende más o menos de 1798 para acá, ¿verdad? Hasta la actualidad cabe considerar, dice, que los sismos comenzaron a medirse, no sé si puede ver por ahí usted, a medirse estrictamente a partir del siglo XX. Por lo tanto, hay registros que solo de los de 1900, las magnitudes estimadas para los terremotos anteriores a 1900 son cálculos aproximados, ¿verdad? Los terremotos, temblores o sismos son movimientos telúricos producidos por la formación de fallas o reactivación de algunas preexistentes. Pueden producirse, dice acá, en cualquier lugar de la corteza terrestre, pero se concentran principalmente en los límites de las placas tectónicas y en las zonas orogénicas
intraplaca. Las placas tectónicas son bloques grandes, enormes, y rígidos que en conjunto conforman la capa menos gruesa, más fría y sólida de la estructura de la Tierra. Bueno, acá aparece una lista y yo quiero mostrarles, mis queridos hermanos y amigos, lo interesante de esto. Vamos a ver si podemos ver por acá. Permítame un segundito, a ver si podemos más o menos mostrarles qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué de los terremotos? Tenemos una gran cantidad de terremotos y aparecen también los muertos que han habido. Por ejemplo, vamos a hablar de los más grandes terremotos que han habido. El terremoto del 26 de diciembre del 2004, sin duda alguna, ha sido uno de los terremotos más impresionante, ¿verdad? El que sucedió en Sumatra, terremotos en el Océano Índico, en Indonesia, frente al norte de las islas Sumatra. Otros de los terremotos, el del 28 de octubre de 1746, terremoto de Lima. En 1746 causó más o menos unos 15,000 a 20,000 muertos. Uno de los terremotos impresionantes que tiene que ver con la profecía bíblica también, mis queridos hermanos, fue el terremoto de Lisboa. ¿Has escuchado este terremoto de 1755? Se estiman más o menos entre 60,000 y 100,000 muertos, ¿verdad? Y continúan la lista de terremotos acaecidos en diferentes momentos, en diferentes lugares. El terremoto del 4 de noviembre de 1952, allá en la Unión Soviética. Aquí en Estados Unidos ha habido también, en Indonesia, en Perú, Chile, Ecuador, Indonesia, Argentina, la Unión Soviética. Bueno, en todo el mundo, y así lo decía la palabra de Dios. Y habrán terremotos. ¿Qué decía la palabra de Dios? Habrán terremotos, dice, yéndonos aquí en el capítulo 7, dice, vamos a mostrarles acá ya en esta parte. No sé qué está pasando, no nos está saliendo la Biblia, y dice, y todo esto será principio de dolores. Por alguna razón me dejó de proyectar. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos en el tiempo del fin. El Señor Jesús se apresta a venir a la tierra a castigar el pecado. Definitivamente, mis queridos hermanos y amigos, el tiempo de angustia ya hace rato que comenzó, pero nos encontramos hipnotizados, literalmente. Ya no hayamos qué hacer con tanto evento sucediendo a nuestro alrededor. Y si usted es buen observador, se dará cuenta que el verso número 8 dice, y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Nos anuncia un tiempo difícil que tendremos que literalmente pasar por en medio de él. Nos anuncia que todos esos eventos sucederán casi de forma paralela. Eso es lo extraordinario de la profecía. Terremotos, hambrunas, pestilencias, toda esta serie de situaciones devastando la tierra, muriendo cantidades estratosféricas de personas, ¿verdad? Mateo 24, 9, 14 dice la palabra de Dios. Déjeme pasar por acá. Entonces, sigue la profecía, porque después de esta serie de eventos, acuérdese que Mateo 24 es una profecía extraordinaria que se estaría cumpliendo de forma sucesiva, o sea, de forma cronológica. ¿Me estoy dando a entender?
de forma cronológica el Señor Jesús estaba dando a conocer esta, déjeme poner por acá, esta profecía. Él decía ya en el versículo 9, entonces se entregarán después de la gran tribulación, ¿qué digo? Del versículo 8 dice la palabra de Dios, entonces os entregarán, ¿qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, escúchelo bien, de todas las naciones. Esta profecía jamás ha pasado, mis queridos hermanos. Nunca ha pasado esta profecía. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes, de todas las naciones por causa de tu nombre. O sea que si tú eres fiel, mire qué extraordinario. El enemigo, el diablo, está causando toda esta serie, y lo voy a comprobar, mis queridos hermanos, porque el diablo tiene poder de hacer caer fuego del cielo, de causar terremotos, porque es que él conoce, ha estudiado los laboratorios de la naturaleza para poder causar terremotos, movimientos telúricos, enfermedades, etcétera, etcétera. Existe hoy en día, y usted dice, pero ¿cómo lo va a hacer el diablo? Obviamente el diablo está utilizando sus agentes, que están básicamente de parte del enemigo y a las órdenes del enemigo para causar la destrucción que sea necesaria con tal de conseguir un punto importante. Y escúchelo y manténgalo en su mente, mis queridos hermanos, amigos. El diablo le interesa que este mundo vaya hacia un nuevo orden mundial. Usted no lo lee, no lo percibe en los acontecimientos que están pasando, no ve las leyes que se están erigiendo en las naciones hoy en día, no ve esa izquierda que pareciera indetenible que va en el mundo. Es increíble cómo a través de la izquierda liberal progresista, le llaman hoy en día, el diablo está haciendo una obra impresionante, y también a través de la derecha, porque hoy casi no se diferencian. Aquí en Estados Unidos, los progresistas quieren hacer lo que se les antoja. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Versículo número 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hasta el mismo pueblo de Dios se va a entregar. Los mismos impíos nos van a entregar, porque es que, mis queridos hermanos, esta profecía, acuérdese, es en cumplimiento. Es la misma situación que pasó con Jerusalén. Todo esto pasó en Jerusalén. El Señor Jesús por eso hizo esa mezcla entre la destrucción de Jerusalén y las profecías que se cumplirían antes de su advenimiento. Porque si nosotros le ponemos atención a lo que sucedió en Jerusalén, estaremos preparados, mis queridos hermanos y amigos. Les aseguro, más adelante estaremos ahondando un poquito en este asunto. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice usted, bueno, pero si esto ha pasado, ¿verdad? Sí, es que ha pasado todo el tiempo, pero en el tiempo del fin, dice el versículo número 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este punto yo quiero hacer un énfasis, porque le hemos visto, usted y yo, sepamos o no sepamos de religión o de la palabra de Dios, ha notado. Usted nota cómo la maldad ha crecido en porcentajes extraordinarios. Ha visto cómo la maldad ha aumentado en el mundo. Y saben, por este motivo, muchas de las personas que son buenas, personas humanitarias, a veces ignoran a los que están sufriendo, porque hay tanto engaño. Yo le podía contar muchas experiencias que me han pasado, pero bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, pero hay mucho engaño, mucho desfalco hoy en día con el aumento de la tecnología, mis queridos hermanos. Esto está terrible en el mundo, los engaños, el robo, el latrocinio, la corrupción en los gobiernos. Ya la gente no cree en nadie. Imagínense, hasta para pedir hay engaño hoy en día. Personas que se disfrazan de homeless, de mendigos, y la gente no les cree. Y dice, más el que persevere hasta el fin,
será salvo. Pero mire lo interesante, y será predicado este evangelio. O sea, en este momento es cuando los cristianos, las personas que conocemos al Dios vivo y verdadero, tienen que predicar la palabra de Dios. Será predicado el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Este que estamos predicando del reino, dice, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué pasará? Entonces vendrá el fin. Y el fin, obviamente, viene con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el Señor Jesús estaba contestando la pregunta que los discípulos habían formulado al inicio del capítulo, cuando le preguntaron, Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida o del fin del siglo? Pero el Señor Jesús, de forma extraña, podría decirlo así, comenzó a responder la pregunta, no sé si usted ha notado, a la inversa. O sea, comenzó a hablarles de las señales de su venida y después de la destrucción de Jerusalén, para luego hacer una especie de mezcla entre las señales de su venida y la destrucción de Jerusalén. De esta forma, él quería evitar que los discípulos conociesen el futuro que les esperaba y de esa forma ellos pudiesen asimilar mejor tan dura experiencia como lo fue la destrucción de este pueblo, de esta ciudad, la ciudad amada. De hecho, tanto fue así que los discípulos de Jesús, al ver las señales, ya cuando se estaban cumpliendo la destrucción de Jerusalén, salieron de la ciudad. Y Josefo, uno de los principales historiadores romanos, bueno, de origen judío, nos dice en sus crónicas que ninguno, escúchelo bien, ninguno de los cristianos pereció en la destrucción porque estuvieron atentos a las señales que les había dado el Señor Jesús. Volviendo al relato bíblico, mis queridos hermanos y amigos, una vez que habló de las señales antes de su venida, su relato cambió un tanto a partir del versículo 15 al 20. Veamos qué dice la palabra de Dios del versículo 15 al 20. Dice la palabra de Dios, déjeme ponerme por acá. Por tanto, ahora él viene y va a empezar a hablar de las señales previo a la destrucción de Jerusalén. Escuche bien esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Mire, cuando usted lee las señales de la destrucción, previo a la destrucción de Jerusalén, también usted tiene que aplicarlas. Por eso decimos que Mateo 24 es una profecía que se va cumpliendo cronológicamente. Es cierto de que este versículo 15 se aplica a Jerusalén, pero también usted tiene que aplicarlo a eventos que se van a suceder antes de la venida del Señor Jesús. Dice, por eso decía, por tanto, cuando veas en el lugar santo, o sea que hoy en día hay un lugar santo, teníamos que estudiar dónde es el lugar santo. Dice, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, en aquel entonces todos los que estaban en Judea, huyan a los montes, y así pasó. Huyeron a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, dice, mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Y dice el Señor, orad, pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque era difícil, había nieve y muy frío, o en día de reposo, o sea, en sábado, porque la gente, obviamente, el pueblo de Dios estaba reunido en sábado en la iglesia, y sucedía ese día, iba a ser presa fácil del enemigo. Aquí contesta también cuál era el día que los discípulos se reunían una vez que Jesús murió. No cambió, seguía el mismo el Shabbat, el día de reposo, se seguían reuniendo. Y dice, porque habrá entonces, escúchelo bien, por eso nosotros creemos que estas
palabras, estos versículos también, además de aplicarse a la destrucción de Jerusalén, también se aplican a eventos que sucederán previo al advenimiento del Señor Jesús por estas palabras que vamos a detallar. Porque habrá entonces, escuche, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Saben, esa tribulación no la hemos visto jamás. Por eso es que nosotros creemos que el Señor Jesús hizo una mezcla interesante que podemos sacar muchas lecciones, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo número 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra de Dios. Como yo les decía, la otra enseñanza, la más importante de todas, es la que Jesús nos dejó a nosotros. Porque, como yo les decía, la destrucción de Jerusalén es como una lección para todos aquellos que estaríamos viviendo en el tiempo del fin. O sea, para nuestros días. Cristo les dio más o menos un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor Jesús entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba también la ruina de la ciudad de Jerusalén, presagiaba también los horrores de ese gran día, según esta cita del conflicto de los siglos de la sierva de Dios, en el Espíritu de Profecía, página 25. Ahora bien, después de hablar de estas señales de la destrucción de Jerusalén, Jesús de nueva cuenta se enfoca y nos sigue hablando de las señales que sucederían antes de su venida, poquito antes de su venida, y después de la destrucción de Jerusalén. Y dice, ya empezamos a leer el versículo número 21, ¿verdad? Eso tiene que ver ya cerca allí de la venida de nuestro Señor Jesús. Versículo 21, vamos a ir un poquito más atrás, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea que el Señor, por misericordia, el tiempo lo habrá de acortar, porque va a ser una persecución sin precedentes, mis queridos hermanos. Va a ser una situación crítica, terrible. Si el enemigo hoy en día está golpeando fuerte al mundo, a los impíos, por llamarlo así, imagínese el diablo cuando los hijos de Dios salgan a la palestra pública y se identifiquen, porque miren, en el tiempo del fin, mis queridos hermanos, si usted es cristiano, usted va a dejar de estar ahí bajo las sombras. Todo mundo nos conocerá, seremos página leída, seremos personas conocidas, porque vamos a hablar de todo esto. Vamos a estar anunciándoles a la gente que los juicios de Dios están cayendo. Y yo les aseguro que el enemigo no le va a gustar para nada que los hijos de Dios estén anunciando, porque ahí viene la ruina de él. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí es donde va a aparecer. El anticristo está cerca de aparecer. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Recuerda que al inicio hablábamos de los falsos cristos y de las mentiras. ¿Ven por qué el Señor Jesús mezcló? Ahora nos está diciendo que en el tiempo del fin va a suceder lo mismo que sucedió previo a la destrucción de Jerusalén, donde andaban falsos profetas engañando a la gente allí. Y de hecho, así nos dice la historia que pasó. Hay libros escritos donde Mesías se levantaron, muchos Mesías en ese entonces, pero en el tiempo del fin, poquito antes de la venida de nuestro Señor Jesús, esa experiencia se aparecerá de nuevo, pero con mayor fuerza. Mundialmente los falsos y grandes profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que dice, ¿qué pasa?
que engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Y dice el 25, ya os lo he dicho. Más claro, mis queridos hermanos, no canta un gallito. Es tremendo lo que el Señor Jesús nos está anunciando. Quiero seguirles leyendo más adelantito, porque es que esta situación se pone muy interesante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Más adelante dice, y si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, porque como el relámpago. Quisiera decir muchas cosas, mis queridos hermanos, pero lastimosamente hoy entre el mundo cristiano se habla mucho de este concepto del rapto secreto. Ellos tienen la venida del Señor Jesús en dos etapas, una secretamente y la otra durante los 1000 años de forma pública, pero no existe tal aseveración en la palabra de Dios. Hay una única segunda venida del Señor Jesús. O sea que si nosotros estamos hablando de un rapto secreto, tenga mucho cuidado, porque en ese entonces cuando Satanás se va a personificar como si fuera Cristo. Y si nosotros no estamos bien cimentados, si no escuchamos o entendemos la voz del verdadero maestro, nos vamos a ir con la voz del falso. Y casi siempre la actitud de los falsos maestros últimamente es llevar su rebaño allá, afuera, y lo sacrifica. Aquí en Estados Unidos han pasado experiencias terribles donde han muerto muchas personas, decenas de personas por seguir a líderes religiosos que les prometieron liberación y les dijeron que eran Mesías. Dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas, por supuesto. E inmediatamente, escuche, después de la tribulación que venimos anunciando, ¿verdad? De aquellos días, ahora sí van a suceder cosas impresionantes, ya no en la tierra, porque ya los eventos en la tierra están sucediendo, que son esta actualidad, es lo que vivimos en este momento. Están pasando terremotos, hambrunas, pestes y lo que falta. Pero va a venir cuando nosotros veamos las señales en el cielo, que, ¿saben, mis queridos hermanos? También ya sucedieron. Ya sucedieron estas señales en el cielo. Hace tiempos hay señales que sucedieron en el mundo. Pero lo que pasa es que las profecías, no sé, yo pienso que el Señor Jesús nos quiere insistir que nosotros estemos vigilantes siempre a los eventos. Pero mire lo que dice: inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá de nuevo y la luna no dará su luz. Yo le digo, ¿ha visto que la luna a veces no da su luz? ¿Ha visto que el sol a veces no da su luz? Yo hablaba anteriormente de algunos estudios. Mire, es terrible porque las personas han agarrado estos eventos de forma de charlatanería. Es más, que van más allá de eso. Hay personas que las autoridades encargadas de vigilar todos los acontecimientos que se dan en el universo y dice, bueno, para tal fecha va a haber un eclipse de sol, un eclipse de luna. ¿Y qué hace la gente? Hasta pide su trabajo de día y se va por allá en el desierto, agarran sus lentes, agarran compran bebidas alcohólicas, droga, y se van a disfrutar ese día. Y bueno, pareciera coger un paseo especial o un día o un holiday para disfrutar de ese día. Y no están viendo la señal que Jesús nos dijo, que previo a su advenimiento el sol se iba a ocultar, iban a haber eclipses de luna, la luna se iba a poner como sangre, dice, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias, escuche bien, mis queridos hermanos, cuando la luna y el sol se muevan, ay, allí usted verá, quizás ahí las personas van a tomar en serio la situación. Porque cuando usted vea que el sol se está moviendo, mire,
Póngale atención. Eso no va a ser un fenómeno. No, no, no. Dios está detrás de ello. Y lo hace por amor a sus hijos, para que vean que Jesús viene pronto y tienen que prepararse, porque hasta ese momento todavía la gracia de Dios no se ha cerrado. Entonces, porque mire, ¿qué les dije? Entonces, esa palabra entonces, o sea, inmediatamente aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, o sea, en ese momento, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán venir y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Maravilloso, yo digo amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue levantado ahí creo que fue en el Monte de los Olivos, y un ángel se puso a la par de ellos, o no sé, en algún lugar por allí, y les dijo: así como veis ir al Hijo del Hombre, así vendrá? Una nube lo levantó al Señor Jesús, y la profecía nos dice que y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Dónde? ¿Sobre qué? Pero no son nubecías, mis queridos hermanos, no son esas nubes de tormenta o nubes por causa de los incendios terribles que hay en nuestras naciones. No, es una nube de ángeles del cielo con poder y gran gloria. Así se van a asemejar esas nubes. ¿Y qué dice? Escúchelo ahí. Y enviará a sus ángeles. ¿Qué son esas nubes? Ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Mire, cuando uno lee esta profecía, también uno puede inmediatamente descalificar algunas enseñanzas que hoy en día se están enseñando en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Ahí dice claramente que recién Jesús vendrá a resucitar a aquellos que se han muerto, los que han muerto en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Recién ahí lo dice. No estamos, mis queridos hermanos, poniéndole ni quitándole a la palabra de Dios, que dice: y juntará a sus escogidos. O sea, los ángeles van a descender a la tierra donde se han muerto los siervos de Dios, y dice: y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro, tanto a los vivos como a los muertos, porque los muertos resucitarán primero, como decía Pablo, pero seremos levantados según ahí, en ese momento, mis queridos hermanos. Allí es el arrebatamiento, seremos arrebatados juntos en el cielo, dice, de un extremo del cielo hasta el otro. Y sigue diciendo, bueno, nos quedamos aquí porque ahí viene una parábola de la higuera. Eso tiene que ver con el tiempo del fin. De repente, en otro momento lo vamos a estudiar, mis queridos amigos y hermanos. Increíble, impresionante la palabra de Dios. Después de la destrucción de Jerusalén y de la derrota de la nación judía, entre el fin de la nación judía y el fin del mundo habrían de pasar largos siglos, ¿verdad?, de tinieblas. Siglos que para la iglesia estarían marcados lamentablemente con sangre, lágrimas y agonía, ¿verdad? Ya iniciando desde Mateo 24, 21, las señales predichas tienen que ver principalmente, como les decía, con el tiempo del fin. Mis queridos hermanos y amigos, yo quisiera seguir hablando de este tema porque es apasionante, impresionante, pero yo quiero terminar en esta hora y invitarlos a cada uno de ustedes para que entreguen su vida al Señor Jesús. Ya no tenemos tiempo. Mire, hay personas que están apostando a ser felices con sus propios esfuerzos. Y la Biblia dice que el mundo tiene su felicidad, pero dura muy corto, no tiene futuro. No tiene un futuro prometedor como lo que el Señor nos ofrece en su palabra. Él promete crear de nuevo a este mundo, recrear todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas. Eso significa que si Dios va a crear todas las cosas nuevas,
Él va a eliminar totalmente de raíz y de rama aquello que a los cristianos nos hace sufrir, el cual es el pecado. El pecado será destruido. Él es el que está causando todas estas cosas que estamos viendo en este preciso momento. Pero yo te hago la pregunta, ¿tú quieres vivir eternamente o quieres vivir en este mundo, durar 60, 70 años y morir? ¿O quieres, independiente que mueras o sigas viviendo hasta la segunda venida de Cristo, quieres tener la esperanza de la vida eterna? Es posible. El Señor Jesús también es parte de la profecía bíblica de darnos vida eterna. Él nos ha prometido, mis queridos hermanos, y si Él nos ha prometido que todos aquellos que confíen en Jesús, aquellos que crean en el Hijo del Hombre, que sometan su vida y obedezcan su palabra, Dios los preservará, su linaje, su vida, sus familias por la eternidad. Eso es lo que más me emociona a mí. He visto como muchos de mis amigos ya nos han dejado. No sé, prefiero pensar que ellos arreglaron sus vidas con el Señor Jesús. Pero yo te pregunto, ¿es necesario morir? Bueno, ya cuando se muere, cuando ya partimos, no hay ninguna esperanza, aunque por ahí hay religiones que nos enseñan que cuando morimos pareciera que ascendemos a un estrato mejor. Pero lamentablemente cuando alguien le pregunta, ¿tú te quisieras morir con el que se acaba de morir? Nadie quiere, porque saben que es una mentira. Solo en Jesús hay vida eterna. Él dice, aunque mueras, vivirás. Pero hay gente lastimosamente que va a morir y morirá eternamente. ¿Por qué? Porque no confiaron en el Señor Jesús. La invitación en esta tarde es que entreguemos nuestra vida al Señor Jesús. Él no quiere que tú tengas alguna preparación especial, no. O sea, es otro engaño del enemigo cuando nos dice que tienes que ser bueno y que debes de dejar tus vicios y tus cosas allá para ir a los pies del Señor Jesús. No. Vengamos tal y como estamos y Él, si nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él, Él se encargará de ayudarnos a triunfar sobre todos aquellos pecados que nos separan de su presencia. Bien, queridos amigos, gracias por habernos escuchado. Les envío un abrazo especial. Quiero terminar con una oración y les invitamos para la próxima semana. Tenemos un estudio formidable. Yo les invito para que no se lo pierdan. Vamos a estar también cantando de nuestra música. Así es que les invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad de permitirnos hablar de su palabra a través de las redes sociales. Queremos aprovechar, Señor, estos medios para que si alguna persona pudiese ver, escuchar este mensaje, pueda sentirse motivado a acercarse más a su presencia, a su divina presencia, y a encontrar paz, esperanza. Yo le pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, que la pasen bien. Nos vemos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Estaremos aquí en este mismo canal, para presentarle otro estudio impresionante. Queremos tratar un tema muy importante y controversial como es el control de las mentes que está sucediendo en este preciso momento a través de la tecnología y a través de una serie de aparatos regulatorios que el enemigo está empleando y que nosotros los utilizamos como que si no pasara nada, pero estamos allí en la red. Necesitamos entender qué está pasando. Que la pasen bien, un abrazo para todos, que Dios les bendiga, feliz semana.